Atención. Lo que estás a punto de escuchar parece sacado de una serie de Netflix, pero no lo es. Es real, es actual, y es mucho más oscuro de lo que imaginas. La Marina de los Estados Unidos y el FBI acaban de desmantelar una red criminal tan poderosa, tan sofisticada y tan peligrosa que durante años logró burlar radares, satélites y gobiernos completos, moviendo toneladas de metanfetamina por los océanos del mundo. ¿El valor? $5,000 millones. Sí, leíste bien, 5,000 millones. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que esta red no operaba desde selvas lejanas ni zonas sin ley, sino desde bases aparentemente seguras, usando información confidencial del ejército estadounidense. Lo que sigue te va a volar la cabeza. Todo comenzó con algo aparentemente pequeño, un cargamento sospechoso que fue interceptado en las costas de Guam. A primera vista, parecía solo otro caso más de contrabando. Pero al revisar más a fondo, los agentes encontraron rastros de una sustancia altamente pura escondida en compartimentos secretos del casco del barco. Lo raro fue que la metanfetamina no tenía marcas típicas de los cárteles mexicanos o asiáticos. Estaba empacada con un nivel de precisión quirúrgica, usando tecnología militar de sigilo y empaques herméticos imposibles de rastrear. Sí, como lo oyes. Esta red no solo operaba al margen de la ley, sino que en parte se camuflaba dentro de los propios mecanismos de seguridad nacional. Uno de los hallazgos más escalofriantes fue el descubrimiento de un pequeño grupo de oficiales de la Marina que, por dinero o por amenazas, habían sido reclutados por los criminales para facilitar rutas marítimas seguras, eludir radares y proveer información sensible. Una traición que pone los pelos de punta. Y aquí es donde el asunto se pone aún más turbio. La red usaba embarcaciones aparentemente civiles, algunas con banderas de países neutrales como Liberia o Panamá, pero al hacer seguimientos satelitales, se descubrió que éstas hacían paradas en puntos estratégicos del Océano Pacífico donde no deberían detenerse. ¿Qué hacían ahí? Intercambios en alta mar. Literalmente pasaban la mercancía de un barco a otro en medio de la nada para evitar ser rastreados. Las autoridades estadounidenses no estaban solas. Interpol, la DEA y hasta la Policía Federal Australiana colaboraron en esta operación internacional. El epicentro, sin embargo, estaba más cerca de lo que imaginaban. Una pequeña isla del Pacífico llamada Pohnpei, parte de Micronesia. Allí, en un complejo supuestamente turístico, se coordinaban las rutas, se almacenaba temporalmente la droga y se distribuían las ganancias a través de criptomonedas que se movían entre cuentas en Suiza, Dubái y Hong Kong. El nivel de sofisticación era tal que las comunicaciones entre los jefes de la red se hacían a través de consolas de videojuegos modificadas para enviar mensajes cifrados. Así evitaban las clásicas escuchas telefónicas. ¿El resultado? Una red casi imposible de rastrear. Hasta que alguien cometió un error. Uno de los couriers digitales olvidó apagar la geolocalización de su dispositivo en una conexión de prueba. Ese pequeño desliz permitió que el FBI lo ubicara físicamente en un café internet en Hawái. Fue el principio del fin. Y ojo a esto. Según documentos filtrados, uno de los líderes principales de esta red era un excontratista militar que trabajó en Afganistán y que, tras perder su contrato con el gobierno, comenzó a vender secretos logísticos y tecnológicos al mejor postor. No era solo un traficante, era un estratega con entrenamiento militar y acceso a sistemas de navegación y comunicación naval. Eso explica por qué lograban moverse como fantasmas por el océano. Este caso expone algo más profundo: la vulnerabilidad de las estructuras militares ante la infiltración del crimen organizado. Aunque no se ha revelado el número exacto, fuentes cercanas a la investigación hablan de al menos 12 oficiales implicados, todos actualmente detenidos en instalaciones de máxima seguridad. Algunos ya han comenzado a cooperar con las autoridades a cambio de protección y reducción de condenas. Y esto apenas empieza. Las autoridades siguen buscando a otros sospechosos y la red parece tener ramificaciones en al menos 7 países, incluyendo Colombia, Corea del Sur, Nigeria y Filipinas. Según expertos en geopolítica, este tipo de redes híbridas, que mezclan contrabando, corrupción estatal y tecnología militar, representan la nueva cara del crimen del siglo XXI. Si te está pareciendo increíble lo que estás escuchando, suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Vamos a meternos de lleno en cómo lograron infiltrar los sistemas militares y quiénes eran exactamente los cabecillas de esta operación. Tras el golpe inicial,
El FBI y la Marina sabían que estaban lidiando con una red fuera de lo común, pero lo que aún no sabían era cuán profundo llegaban las conexiones internas. Cuando analizaron los dispositivos del courier capturado en Hawái, no solo encontraron chats y mapas, sino una base de datos cifrada con nombres clave, rutas navales, frecuencias de comunicación e incluso planes detallados de futuras entregas. Fue ahí cuando decidieron activar una de sus cartas más arriesgadas: infiltrar a un agente encubierto directamente en la red, haciéndose pasar por uno de ellos. El agente encubierto, cuyo nombre se mantiene en secreto por razones de seguridad nacional, fue introducido como un técnico naval subcontratado. Gracias a documentos falsos y una historia de fondo perfectamente creíble, logró integrarse en la base naval de Diego García, un punto estratégico en el Océano Índico. Desde ahí, fingió participar en operaciones de mantenimiento de sistemas de radar, mientras en realidad recolectaba información de los movimientos de la red. Durante meses, este agente reportó cada detalle. Descubrió que parte del truco de la red era manipular las ventanas de radar durante breves periodos para crear zonas ciegas en las que los barcos podían moverse sin dejar rastro. Lo hacían con la ayuda de dispositivos electrónicos que interferían con los satélites, disfrazando las señales como si fueran simples anomalías climáticas. Esto, combinado con el uso de drones sumergibles para vigilancia marina, hacía casi imposible detectar las operaciones. Uno de los descubrimientos más perturbadores fue una reunión entre altos mandos militares y representantes de lo que parecía ser una empresa de logística, que en realidad era una tapadera. Esta compañía, registrada en las Islas Caimán, servía para mover contenedores con tecnología médica que en realidad contenían ingredientes base para la producción de metanfetamina. Los químicos eran derivados de compuestos farmacéuticos legales, lo que complicaba aún más el rastreo legal. Pero la clave del éxito del agente fue ganarse la confianza de un exmarino llamado Alan Dresner. Dresner había sido expulsado deshonrosamente por conducta violenta y terminó trabajando como intermediario entre la red criminal y algunos puertos del sudeste asiático. Él reveló detalles cruciales: el uso de submarinos de segunda mano comprados a países del antiguo bloque soviético, reacondicionados en astilleros clandestinos de Indonesia. Estas embarcaciones se usaban para mover grandes cantidades de metanfetamina, sin ser detectados por ningún sistema de vigilancia internacional. Los submarinos tenían la capacidad de permanecer hasta 3 semanas sumergidos y estaban equipados con compartimentos sellados al vacío que podían transportar hasta 5 toneladas de metanfetamina por viaje, todo sin emitir una sola señal detectable. La red incluso había contratado ingenieros navales retirados para rediseñar estos submarinos, reduciendo su firma térmica y electromagnética. Es decir, eran casi invisibles. La información de Dresner permitió a las agencias de inteligencia identificar los puntos de carga más frecuentes. Se intensificó la vigilancia satelital sobre zonas de alta sospecha, y ahí fue cuando lo vieron. Un intercambio a plena luz del día frente a las costas de Palau. 2 embarcaciones de bandera falsa, rodeadas de lanchas rápidas, hacían lo que parecía ser un operativo de pesca, pero en realidad estaban transfiriendo droga usando grúas hidráulicas camufladas bajo la cubierta. El momento clave llegó cuando el agente encubierto recibió una invitación a una reunión de alto nivel en Manila. Ahí se encontraría con uno de los cerebros financieros de la red, un empresario filipino conocido por sus inversiones en minería, pero que en realidad lavaba dinero para cárteles de Asia y América Latina. Fue en esa reunión donde el agente logró clonar un disco duro lleno de datos sobre las operaciones, transferencias de criptomonedas y nombres de testaferros en múltiples países. Esa información desencadenó una serie de allanamientos coordinados en Filipinas, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y México. Se confiscaron más de $600 millones en activos, incluidos yates, propiedades de lujo y cuentas bancarias. El impacto financiero fue tal que varias bolsas regionales experimentaron caídas temporales por la cantidad de dinero, fantasma que desapareció del circuito. Pero tal vez lo más impactante fue el hallazgo de una lista negra con nombres de oficiales militares, jueces, políticos y empresarios de diferentes países que habrían recibido sobornos o favores a cambio de mirar hacia otro lado. Esta lista fue entregada al Departamento de Estado de los Estados Unidos y todavía se está procesando, pero ya se habla de consecuencias diplomáticas importantes, especialmente con países aliados en Asia y América del Sur. En este punto, la operación pasó a una fase pública.
Se realizaron conferencias de prensa en Washington y en Bruselas, donde altos funcionarios confirmaron que se trataba de la mayor red de narcotráfico marítimo jamás registrada. Y aunque muchos líderes han sido capturados, los investigadores aseguran que todavía hay piezas clave sueltas y que esta red era solo una de varias en una estructura global mucho más grande. Como dato curioso, uno de los oficiales detenidos intentó negociar inmunidad ofreciendo acceso a un servidor oculto en los Países Bajos, donde se almacenaban grabaciones de reuniones secretas, listas de compradores en Europa y detalles sobre alianzas con pandillas africanas. La existencia de ese servidor ya está siendo verificada por expertos en ciberseguridad del Pentágono. La historia aún no termina. En la próxima sección, te revelaremos cómo se usaban bases falsas en países africanos como puntos logísticos y el sorprendente rol de una aerolínea comercial involucrada en el contrabando. Pero antes recuerda, si te gusta este tipo de investigaciones profundas, suscríbete. Nos ayuda a seguir sacando a la luz lo que otros prefieren esconder. Lo que descubrieron a continuación llevó la investigación a una nueva dimensión. Resulta que, además de las rutas marítimas, esta red criminal también operaba a través del espacio aéreo internacional, y no de cualquier forma. Usaban una aerolínea comercial con sede en África Occidental para mover pequeñas cantidades de metanfetamina líquida camuflada como insumos médicos, transportadas en vuelos regulares que hacían escalas técnicas en países con controles aduaneros menos rigurosos. Esta aerolínea, que publicitaba su compromiso con la ayuda humanitaria, en realidad formaba parte de una organización pantalla financiada por capital privado de origen dudoso. Los investigadores descubrieron que varios de sus ejecutivos habían sido formados en academias militares y que su flota estaba compuesta por aviones comprados a gobiernos africanos que los habían dado de baja. Los compartimentos de carga fueron modificados para incluir dobles fondos con sensores térmicos, diseñados para abrirse únicamente al recibir, señales cifradas desde tierra firme. El uso de África como plataforma no fue casualidad. Varios países del continente, como Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y Djibouti, fueron identificados como puntos clave debido a su limitada supervisión internacional y la corrupción estructural en sus sistemas de control fronterizo. Desde ahí, los envíos eran redistribuidos a Europa Oriental y Sudamérica, especialmente a zonas francas en Brasil y Argentina, donde podían pasar desapercibidos entre toneladas de importaciones industriales. Uno de los puntos más alarmantes fue el descubrimiento de una red paralela de laboratorios móviles. Estos laboratorios eran literalmente contenedores de transporte marítimo adaptados, equipados con generadores, ventilación, sistemas de refrigeración y químicos necesarios para la síntesis de metanfetamina. Podían moverse de un país a otro en cuestión de días. Estaban ocultos dentro de parques industriales abandonados o fingían ser instalaciones médicas temporales usadas durante campañas de vacunación. Una pista clave surgió en Namibia, cuando una denuncia anónima llevó a la policía local a inspeccionar lo que se creía era una clínica móvil donada por una ONG europea. Dentro del contenedor encontraron más de 200 litros de metanfetamina líquida en proceso de solidificación. Fue la punta del iceberg. Esa clínica estaba conectada a otras 12 repartidas entre Senegal, Togo y Angola. Todas operaban bajo nombres falsos y recibían suministros por vía marítima desde puertos chinos secundarios. La colaboración con agencias africanas resultó compleja. Mientras algunos países como Ghana ofrecieron total cooperación, otros mostraron una actitud ambigua, negando acceso a instalaciones y retrasando entregas de información. Según un reporte filtrado por el Servicio de Inteligencia de Canadá, al menos 3 gobiernos de la región estaban al tanto de ciertas operaciones, pero decidieron ignorarlas a cambio de favores económicos. A nivel logístico, la red también utilizaba rutas comerciales legítimas para mover insumos. Se detectaron cargamentos que contenían supuestos suplementos nutricionales para ganado, pero que en realidad eran compuestos químicos clave para el procesamiento de la droga. Estos envíos salían de la India y eran redirigidos a través de Uzbekistán, Sudán del Sur y Venezuela, aprovechando vacíos legales en los acuerdos bilaterales de comercio. Uno de los hallazgos más cinematográficos fue el uso de barcos hospital. Estas embarcaciones, diseñadas originalmente para misiones humanitarias, fueron compradas por fundaciones fantasmas y equipadas como laboratorios flotantes.
Mientras en la cubierta superior se simulaban chequeos médicos con voluntarios pagados, en las cubiertas inferiores se cocinaban lotes enteros de metanfetamina en condiciones estériles para evitar impurezas. Uno de estos barcos fue interceptado cerca de Madagascar con más de 3 toneladas de droga. Otro componente clave fue la conexión con conglomerados logísticos europeos. La investigación reveló que ciertos empleados de bajo y medio rango dentro de compañías de transporte terrestre en Bélgica, Eslovaquia y Turquía fueron sobornados para modificar manifiestos de carga y permitir que los productos de la red llegaran a centros de distribución en Polonia y Alemania sin ser inspeccionados. Lo que sorprendió a muchos fue que, pese a toda esta sofisticación, uno de los puntos de quiebre fue algo tan simple como un error humano. Un técnico en Bulgaria que debía modificar el registro digital de un contenedor olvidó cambiar una línea del código. Eso permitió que un software de inspección automática de aduanas detectara una inconsistencia, lo que desencadenó una inspección física. El contenedor contenía 850 kilogramos de metanfetamina en polvo, etiquetada como productos químicos para impresoras. Esa incautación permitió a los investigadores rastrear la ruta inversa y encontrar un centro de acopio en Kosovo, donde se descubrió uno de los servidores principales de la organización. En él se almacenaban documentos que detallaban la logística, nombres de contactos, pagos realizados en criptomonedas y una sección titulada Cuarentena Política, con listas de funcionarios de cada país donde tenían influencia o presencia. Esa información está siendo actualmente verificada por un equipo especial de la OTAN. Este descubrimiento ha puesto a varios países europeos bajo presión internacional. Parlamentarios de países como Rumania, Grecia y Croacia han sido citados a declarar tras revelarse que varias leyes aduaneras laxas fueron promovidas por lobbies conectados a empresas fachada de esta red. La Comisión Europea ya abrió una investigación formal para determinar si hubo negligencia sistemática o colaboración activa de algunos burócratas en Bruselas. Y por si fuera poco, los investigadores revelaron que parte del financiamiento inicial de esta red vino de un fondo de inversión registrado en las Islas Vírgenes Británicas, cuyos accionistas están vinculados a bancos de inversión con sede en Nueva York y Londres. Aunque oficialmente se trataba de capital destinado a energías renovables, gran parte del dinero fue desviado a la compra de equipos de laboratorio y sobornos a funcionarios. Hasta ahora, se calcula que más de 20 países han sido salpicados directa o indirectamente por esta operación. Muchos están revisando sus leyes de importación, protocolos de cooperación antinarcóticos y transparencia fiscal. Y aunque ya hay más de 200 personas detenidas, se cree que hay aún miles de cómplices dispersos por el mundo. Pero esto no acaba aquí. En la siguiente sección te contaremos lo más inquietante de todo: cómo esta red planeaba expandirse a través del sistema educativo y de salud pública para generar dependencias químicas a nivel poblacional. Un modelo de control social encubierto tan perverso como efectivo. No te lo pierdas. Cuando los investigadores comenzaron a conectar los últimos puntos del rompecabezas, apareció una revelación que dejó a todos helados. La red no solo traficaba drogas, su objetivo final era mucho más siniestro: crear una infraestructura capaz de controlar poblaciones enteras a través de la adicción inducida, con apoyo indirecto de instituciones corruptas, dentro de los sistemas educativos y sanitarios de países vulnerables. ¿Cómo funcionaba este plan? Primero, se establecían fundaciones educativas que ofrecían programas de bienestar escolar, tutorías y entrega de alimentos en zonas empobrecidas de América Central, África y el sudeste asiático. Estas organizaciones, en apariencia altruistas, distribuían productos nutricionales que contenían microdosis de minamicin-posentoc, compuestos adictivos diseñados para crear dependencia gradual sin levantar sospechas inmediatas. Los investigadores descubrieron que en Honduras, por ejemplo, más de 30 escuelas públicas habían recibido donaciones de kits escolares patrocinados por una fundación alemana falsa. Al analizar los contenidos, encontraron barras energéticas contaminadas con anfetaminas de bajo nivel. En Kenia, se descubrieron clínicas móviles que, en lugar de ofrecer servicios médicos genuinos, administraban tratamientos para el estrés que contenían compuestos adictivos similares. Todo esto bajo el paraguas de la filantropía.